Hay un delay, me parece. Bueno, vamos a empezar con los transistores bipolares. Vamos a ver generalidades y después vamos a ir viendo eh, algunas cositas en particular. Bueno, obviamente los transistores bipolares tienen su símbolo y como están compuestos por dos junturas, podemos tener dos polaridades distintas que son NPN y PNP, es decir, el terminal de emisor y colector tienen el mismo tipo de juntura y el de base la juntura contraria, es decir, si la base es P, emisor y colector son N, y si la base es N, emisor y colector son P. Esto ya lo vieron en dispositivos. Ahora, nosotros podemos escribir en un transistor bipolar que la corriente de colector es el HFB por la corriente de emisor más la ICB0. Normalmente el HFB, muchos lo nombran alfa. Es exactamente lo mismo. Es el mismo parámetro. Lo que pasa es que no es fácil que encuentren en una hoja de datos el parámetro alfa o el parámetro beta. Es mucho más simple, mucho más común que encuentren los parámetros HFB y HFE. Bueno, la ICB0 es muy baja, esto me implica que la corriente de colector es la corriente de emisor por el HFB. Y como pues nosotros podemos ver, como el HFB es la relación entre la corriente colector y corriente de emisor, esa relación anda entre 0,9 y 0,99. Por ahí algún valor más cercano a 1, pero andamos en ese orden. Y esto me está diciendo que vamos a terminar haciendo una aproximación con mucha certeza diciendo que la corriente de colector es igual a la corriente de emisor. Esto es una aproximación, pero puedo, sin dudarlo, ponerla. ¿Por qué? Porque me va a servir para poder trabajar en los cálculos y no tener, o sea, es tan buena la aproximación que prácticamente el error que me conduce suponerlas iguales no es definitivo. También nosotros podemos, no es determinante aquí, quiero decir, también nosotros podemos escribir que la corriente de emisor es la suma de la corriente de base del colector. ¿Por qué? Bueno, esto es muy simple, fíjense. Si yo tengo un transistor cualquiera, si yo tengo acá la corriente de colector, que tiene este sentido, y acá tengo la corriente de base, que tiene este sentido, la corriente de emisor es el resultado de la suma de ambas. Eso es por funcionamiento del dispositivo. Entonces, la corriente de emisor es la corriente de colector más la corriente de base, y podemos escribir que la corriente, como la corriente colector era HFB por IE más la ICB0, podemos
decir que tenemos que la corriente HFB por la corriente colector más HFB por la corriente de base más la ICB0 es la corriente de colector. Y si despejamos, pasamos HFB y C al otro miembro, me va a quedar HF1 menos HFB por IC igual al HFB por IB más la ICB0. Y si yo paso este denominador al otro miembro, me queda HFB sobre 1 menos HFB por IB igual a 1 sobre 1 menos HFB por ICB0. Bien. Y HFB sobre 1 menos HFB es lo que se denomina el HFE, es decir, el beta del transistor. Fíjense que tanto el alfa como el beta son factores de ganancia de corriente, o de transferencia de corriente, mejor dicho. El HFB es menor que 1, no puedo hablar de ganancia, pero el beta, fíjense que si yo divido un número a un número cercano, si resto de 1 un número cercano a 1, me queda un número muy chico, es decir, que esta resta me implica un número muy chico, lo que hace que cualquier número de un número más chico, el resultado aumente. Es decir, que el HFE va a ser un valor grande. Y ahí sí voy a tener una ganancia, voy a tener un valor mayor que 1. ¿Vamos bien? Sí, sí. Perfecto. Entonces, seguimos. Por otro lado, si yo paso el denominador, recuerden que teníamos que... habíamos encontrado que la relación HFE era HFB HFB sobre 1 menos HFB. Si ahora yo trabajo con esta expresión y paso el denominador, perdón, multiplicando, me va a quedar la expresión que tengo en la otra parte, esta expresión que tenemos acá, que va a ser HFE por 1 menos HFB es igual a HFB. Y si ahora yo distribuyo el paréntesis, me queda que HFE menos HFE por HFE, HFE menos HFE por HFB es igual al HFB. Si paso el minuendo, lo traslado al otro miembro, me va a quedar que, o sacando también factor común HFE, y lo paso al otro miembro, me va a quedar HFB igual HFE más HFE por HFB igual a HFE. Saco factor común HFB y me queda HFB por 1 más HFE.
Y ahora, si esto lo paso al otro miembro, me queda, bueno, me equivoqué, ¿cómo venía la? Si yo lo paso al otro miembro, me queda este resultado que es que HFB es HFE sobre 1 más HFE. Y fíjense que si yo divido un número grande, sobre 1 más ese número grande, yo puedo despreciar este 1 y este valor queda aproximadamente igual a 1, es decir, el 0,9099 que habíamos hablado antes. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Bien. Bueno, si seguimos trabajando un poquito y partimos de la expresión inicial que habíamos calculado, HFB, HFE sobre 1 más HFE, y reemplazamos al HFE por HFB sobre 1 menos HFB, esto parece un trabalengua, pero bueno. ¿Qué me va a quedar? Bueno, voy a ir trabajando y si paso el denominador al otro miembro, me va a quedar HFB por 1 más HFE igual a HFB sobre 1 menos HFE. Como tengo el HFB en ambos miembros, los puedo simplificar y me queda que acá no, no lo puse, pero bueno, lo di por sobreentendido. Me queda que 1 más HFE es igual a 1 sobre 1 menos HFB. ¿Está bien? Y ahora, como nosotros habíamos encontrado que teníamos que hiciera HFB por IB y más 1 más HFE y CB0, esto me queda aproximadamente igual a HFE por IB. Es decir, de la expresión anterior que habíamos puesto, donde teníamos teníamos esta igualdad, entonces podemos obtener HFE y B y después, como resultado, podemos determinar que el HFE es el cociente entre la corriente colectora y la corriente de base. Y esto ustedes también lo conocen como el beta del transistor. Qué feo que me quedó solo. ¿Y el alfa es el HFB, entonces? El alfa es el HFB. El alfa es el HFB. A ver, estos son los primeros nombres que se le dieron a estas relaciones de corrientes. Después se tomaron el HFB y el HFE porque a los dispositivos, a los transistores, se le aplicó la teoría de cuadripolos. No sé si la vieron en teoría de circuitos. ¿Cómo dijo? Teoría de cuadripolos. ¿La vieron? Todavía Por no. ahora,
Creo No que me no. suena. No, Todavía no lo vimos, no. Eh, Estamos con amplificador. Sí, pero la dio, por lo menos cuando yo la cursé con Venturino, la dio por arriba. Dijo, bueno, es para encontrar la relación de transferencia y listo. bueno, sí, No habla mucho más. está bien. Eh, bueno, en realidad la teoría de cuadripolos plantea que si yo tengo eh, si yo tengo cualquier dispositivo, cualquier circuito que tenga dos terminales de salida y dos terminales de entrada, tengo obviamente un cuadripolo y voy a tener una tensión BI. Denme un minutito, vamos a hacer una cosa. Voy a ver si lo puedo hacer. Voy a cambiar quién comparte. Y ahora yo voy a... Me pasé la tablet. Ahí está. Si yo, a ver si me deja funcionar. Ah, es una pinturita esto. Ahora, Usted está escribiendo porque no se ve nada. estoy tratando de escribir, pero no me deja. A ver si usamos el otro. A ver si me deja. Eso está. Ahí escribió, ¿ves? Obviamente cuando la... Ahí se ve una línea abajo. Sí, sí, fue sin querer esa, pero no importa. Bueno, entonces, si vos tenés un cuadripolo que tiene dos terminales de salida y dos terminales de entrada, donde vas a tener una B1 y una I1, y vas a tener una I2 y una B2, vos podés hacer que B2 sea una función de B1 e I1, e I2, perdón, y vos podés hacer que la corriente
I1 sea una función de B1 e I2. Esto te genera un modelo que va a tener, yo tomé uno de los 4 casos posibles, que vas a tener una malla en la entrada, donde voy a tener en la entrada, en este caso, voy a tener un circuito paralelo, es decir, voy a tener un generador de Norton, y en la salida, estoy haciéndolo muy grande, bueno, y en la salida voy a tener un generador Thevenin. Esta es una de las 4 posibilidades, donde acá voy a tener la corriente I1 y la tensión B1, y acá voy a tener la corriente I2 y la tensión B2. Ahora, cada uno de estos parámetros me va a quedar que, por ejemplo, la tensión B2 es una constante, la K1, por la corriente I2, más una K2 por la tensión B1. Y la otra ecuación, que yo tengo letra muy grande, pero bueno, y la otra ecuación va a ser que la corriente I1 sea una constante, una K3, por la tensión I1, la tensión B1, y una constante K4 por la corriente I2. ¿Me sigue más o menos la idea? Bueno, en el, si yo, a ver si el otro me deja un poco más. Si yo puedo hacer si yo lo acuesto, bien, ahí está. Si ahora si yo pongo la corriente I1 como función de la tensión B1 y no, perdón, acá me tilde yo. Si yo hago B1 en función de la corriente I1 y la tensión B2, y hago la corriente I2 como función de la corriente I1 y la tensión B1, perdón, y la tensión B2, me voy a encontrar que voy a tener un circuito que va a ser de esta forma, un equivalente Thevenin en la entrada y Norton en la salida,
Y las constantes que va a tener la K1, 2, 3 y 4, que son los parámetros que me relacionan ambos esquemas, me relacionan los parámetros, acá voy a tener el HI, acá voy a tener el HR, acá voy a tener el HF y acá voy a tener el HO. Y de esta teoría sale que tengo el HFB y el HFE, que es la relación de transferencia directa, la F es de forward, de directa, entre la corriente de entrada y la corriente de salida. ¿Está bien? Y si yo le pongo la E, estoy hablando de emisor común, y si yo le pongo la B, estoy hablando de base común. Y de ahí aparecen esos dos famosos nombres que son HFE y HFB. ¿Sí? Los parámetros de la teoría de cuadripolos son 4. Los parámetros Z, que voy a poner las dos tensiones en función de las dos corrientes. Los parámetros Y, los Z son impedancia. Los parámetros Y, que son los parámetros de admitancia, que voy a poner las dos corrientes en función de las dos tensiones. Y voy a tener los parámetros H, donde pongo tensión de entrada y corriente de salida en función de corriente de entrada y tensión de salida, que son los famosos H. Y la otra es corriente de entrada, tensión de salida, que es la primera que puse. Corriente de entrada, corriente de entrada y tensión de salida en función de tensión de entrada y corriente de salida, y ahí me da los parámetros G de gato. ¿Está bien? ¿Sí, no? ¿Se entendió la idea? Sí. Perfecto. Bueno, ahora voy a tratar de dejar de compartir la tablet. Dejo de compartir la tablet y empiezo a compartir la pantalla de la PC nuevamente. Y bueno, ahí tenemos el parámetro HFE, que es la relación entre la corriente de colector y la corriente de base. Fíjense que estamos hablando de emisor común. ¿Por qué? Porque ahí no aparece la corriente de emisor. No sé si lo ven. Y cuando yo hablo de H, F, B, estoy hablando de la relación entre la corriente de colector y la corriente de emisor. Fíjense que esta corriente colector y de emisor y no aparece la base, por eso se llama base común. ¿Vamos bien? ¿Sí, no? Perfecto. Bueno, sigamos. Entonces, ustedes se acuerdan que en dispositivos que habían hecho, habían polarizado la juntura base emisor en directa y la juntura colector base en inversa. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de eso?
Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Entonces, si yo le aplico una tensión negativa al emisor respecto del terminal de tierra o terminal común, van a ver que como el emisor es N y la base es P, está en directa, y si yo le aplico una tensión positiva al terminal de colector y negativa al terminal de base, me encuentro que la tengo en inversa. No obstante, hay que tener cuidado, hay que tener en cuenta lo siguiente, que tengo corriente de colector, corriente de base y corriente de emisor, y tengo una tensión entre colector y emisor, una tensión entre base y emisor y otra tensión entre colector y base. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Y el sentido de las corrientes continuas del circuito de un transistor, el que me da el funcionamiento directo, el funcionamiento activo del transistor, el que me da la indicación de cómo circulan las corrientes es la pata de emisor. Es decir, en la pata del símbolo de emisor tengo una flechita que me indica cuál es el sentido de la corriente continua en el emisor. ¿Cuál es el sentido de la corriente continua en el emisor? Obviamente polarizado en la zona activa. Si yo en vez de poner un transistor NPN pongo un transistor PNP, ¿qué va a ocurrir? Tengo que invertir las dos fuentes, las dos baterías o fuentes de alimentación, y se me van a invertir todos los sentidos de tensión y corriente. Pero el funcionamiento va a ser el mismo en ambos. ¿Ok? Sí, sí. Bien. Ya lo dijo, pero esta configuración está ¿cómo se llama? En modo activo. O sea, Está polarizado en forma activa. claro. Bueno, si yo... Osvaldo, la primera que mostró es base común, ¿verdad? Es una base común. Ah, está bien, está bien. Y la segunda que mostré es lo que se denomina un emisor común, porque el emisor es común a ambos a base y a colector. Pero fíjense una cosa, vamos a analizar un poquito esto. Y fíjense, bueno, yo tengo una fuente de alimentación que tiene este sentido, una BBB. Es decir, tengo el terminal positivo en base y el negativo en emisor. Obviamente estoy seguro que está polarizado en directa. ¿Está bien hasta acá? Sí, para que esté polarizado en directa, la base tenía que ser mayor al emisor, ¿no? Sí, sí. Con esa condición era... Sí, el potencial de base tiene que ser mayor que el potencial de emisor en este circuito, en este transistor. Claro. El colector acá no interviene. No, yo estoy hablando de la juntura base-emisor nada más. Ah, ok, perfecto. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Sí. Bien. Fíjense una cosa. Si yo miro la relación entre colector y emisor, me voy a encontrar que el emisor está conectado al terminal negativo de la fuente BCC y voy a tener acá voy a tener más B y acá voy a tener 0.
Eso en el punto negativo lo tomo como referencia. Es decir, en emisor voy a tener el mismo potencial que el terminal negativo, es decir, voy a tener 0 volt. ¿Correcto? Correcto. Sí, sí. Bien. Acá voy a tener, en el terminal positivo voy a tener un más B, y en la resistencia RC va a haber una caída de tensión, y acá voy a tener un valor más B1. ¿Correcto? Sí, ¿no? Más o menos. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. profe. Es decir, que acá voy a tener más B1. Fíjense, en el colector y envase tengo la misma polaridad respecto de mi punto de referencia, que es tierra. ¿Sí? Tengo dos valores positivos. Ahora, ¿yo qué necesito? Necesito que la juntura colector-base esté en inversa. Eso me dice que yo necesito en colector un valor, una tensión positiva, y en base necesito una tensión negativa. ¿Correcto? ¿Sí, no, más o menos? Sí, Perfecto. Entonces, vamos a darle un nombre a la tensión de base, más BB. ¿Está bien? Sí. B1 es mayor que BB, implica que está polarizado en inversa. Qué mal que me salió esa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo me fijo en este valor, en el de arriba, yo acá tengo más B, en el colector y envase tengo 0. ¿Sí o no? Sí. Entonces, como el colector tiene un potencial más alto que base, está en inversa. Y en el de abajo, si ocurre que la tensión B1, tensión de colector, es mayor que la tensión de base, la juntura está polarizada en inversa. se perdió lo último que dijo, profe. Los últimos 2 segundos, 3 segundos. Está bien, no hay problema, repetimos. En el circuito de arriba, como la tensión de colector está a más B y la tensión de base está en 0, la juntura está en inversa. La juntura colector-base está en inversa. Bien. En el circuito de abajo, sí, la tensión B1, que es la de colector, es mayor que la tensión BB, que es la tensión de base, la juntura queda polarizada en inversa, la juntura colector-base. ¿Está bien? Sí, o sea que P1 tiene que ser igual o menor que BB. Tiene que ser mayor. No, Mayor que digo, BB. para que esté en directa, no para que esté en inversa. Tiene que ser menor que BB. O sea, tiene que existir, tiene que ser, tiene que estar en inversa para que no exista una corriente que vaya del colector a la base, ¿no? Claro.
Perfecto, ahí entendí. Bien. Bueno, y acá en el costado tenemos una cosa que es interesante. Me dice que la tensión colector-base es menos la tensión base-colector. Lo mismo con la BBE, es menos la BEB, y la BCE es menos la BS. ¿Qué me está diciendo esto? Esto me está diciendo lo siguiente. Fíjense una cosa. Voy a ver si borro todo. Ahí está. Me quedó la pantallita linda. Yo tengo la tensión colector-emisor. La flechita de la punta de la flecha me indica positivo, la cola de la flecha me indica negativo. Entonces, si yo mido la tensión de colector, colector-emisor, ¿qué me quiere decir esto? La tensión de colector respecto de la tensión de emisor. Colector respecto de emisor. Ahora, si yo mido la tensión emisor colector, estoy midiendo la tensión de emisor con respecto a la tensión de colector. Esto me está diciendo que yo voy a poner la flechita al revés. Voy a suponer la flechita al revés. Esto va a ser la tensión emisor-colector. Entonces, fíjense, lo que en realidad, el terminal que en realidad es positivo, para colector-emisor, para emisor-colector es negativo. Y el negativo para el otro es positivo. Es decir, que la tensión colector-emisor es igual a la tensión emisor-colector. ¿Por qué? Porque estoy poniendo las dos puntas de prueba de instrumento en los mismos puntos. Entonces, en una la mido correctamente y en el otro la mido al revés, es decir, una es negativa y respecto de la otra. A ver, si yo pongo un voltímetro con el terminal negativo del voltímetro en emisor y el terminal positivo del voltímetro en colector, voy a medir correctamente. Si yo invierto los terminales, voy a medir mal. ¿Por qué? Porque si tengo un instrumento de aguja, la aguja va para el otro lado del cero. Y si tengo un instrumento digital, me va a indicar un valor negativo. Eso de negativo me está diciendo que puse invertidos los terminales del voltímetro. Sí, no, más o menos. Sí. Perfecto. Entonces, fíjense, yo voy a medir la tensión del primer terminal respecto del segundo, siempre. Y ese es el orden de las letras. La tensión base-emisor es la tensión de base respecto de emisor. La emisor-base es la de emisor respecto de base. ¿Ok? Sí. Bien, seguimos. Bueno, nosotros tenemos las curvas de salida del transistor, la curva de corriente de colector en función de tensión colector-emisor, donde vamos a tener una zona activa, que es la que está marcada por las líneas punteadas. Vamos a tener una zona de saturación, que es donde crecen las curvas, y después vamos a tener una zona de ruptura, donde las curvas, corriente colector, o sea, la juntura de colector entra en avalancha.
Es decir, vamos a hacer funcionar al transistor entre dos zonas, una zona de saturación y una zona que me está marcando la tensión colector emisor de saturación y otra zona y otro límite donde voy a tener la tensión colector emisor de ruptura. La B larga indica brick, ruptura. Y la O el 0 que está después del emisor me está indicando con base abierta. Es decir, voy a tener la tensión de ruptura de colector emisor para base abierta. Y cada una de estas curvas está parametrizada por un valor determinado de la corriente de base. Después tenemos otra curva que es importante que uno conozca, que es que el HFE no es constante para la corriente de colector. ¿Qué quiere decir esto? Que si la corriente de colector es baja, las curvas se acercan, o sea, se comprimen. Si la corriente de colector es muy alta, las curvas también se comprimen. Y hay una zona de corriente de colector media, donde las curvas están separadas, distanciadas, prácticamente a la misma distancia, y esa es una zona lineal donde lo voy a trabajar para que funcione linealmente. ¿Vamos bien? Sí, sí. Sí, sí. Sí, Bien. señor. Bueno, otra característica que tienen las curvas de salida es que presentan una determinada inclinación, es decir, uno dice normalmente, bueno, la curva de colector después que se saturó permanece constante. Bueno, esto es para un transistor ideal. La curva de salida tiene una determinada inclinación. ¿Sí? Tiene una determinada inclinación. Y esa inclinación va a darme, si yo hago un incremento de la tensión colector-emisor, voy a tener un incremento de la corriente del colector y me va a dar como resultado una resistencia de salida del transistor. Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar o a ver un transistor ideal. Es decir, vamos a idealizar al transistor inicialmente para poder entender ciertos funcionamientos y hacer más simples los cálculos, y después vamos a llevar ese trabajo sobre el dispositivo ideal, lo vamos a extrapolar a un transistor real, teniendo en cuenta sus características. ¿Ok? Entonces, si yo hablo de un transistor ideal, voy a decir primero que las curvas de salida son todas paralelas al eje de las tensiones. Es decir, no tengo una inclinación de las curvas. Segundo, voy a tener una zona menor a la tensión de colector emisor de saturación, donde el transistor prácticamente no va a conducir.
Y entonces podemos escribir que la corriente de colector es HFE por IB, y eso vamos a suponer que la corriente de colector base para emisor abierto, la corriente inversa del transistor, la corriente portadora es minoritaria del colector a base. ¿Se acuerdan? La ICB0, esa la vamos a suponer 0. Vamos a ver como las curvas de salida son paralelas al eje de tensión, la resistencia de salida del transistor es infinita, y vamos a suponer que el HFE es constante, tiene un determinado valor. ¿Ok? Sí. Entonces, planteamos el circuito que vimos antes, vamos a polarizar a la base con un generador de tensión BBB, y le vamos a agregar una excitación senoidal en la base. Voy a poner en el circuito de base, voy a poner una resistencia para que limite la corriente de base, y en la juntura colector-emisor lo voy a excitar con una fuente de alimentación y voy a poner una resistencia que me va a limitar la corriente en el circuito, y va a producir que haya me va a permitir tener variaciones en la tensión colector-emisor. Entonces vamos a partir de que, como el circuito tiene dos tipos distintos de generador, es decir, voy a tener un generador estático o de continua, y me voy a encontrar que voy a tener otro generador dinámico o un generador senoidal o de alterna. Entonces, partiendo del teorema de la superposición que habíamos comentado, voy a tener dos tipos de excitaciones distintas. Una excitación estática, una excitación estática. Ay, no. Una excitación estática que me la van a proveer BBB y BCC, y voy a tener una excitación dinámica que me la va a proveer BS. ¿Está bien? Sí, sí. Bien. Entonces vamos a partir con el análisis estático, es decir, vamos a hacer en un primer momento, vamos a hacer que BS valga 0 y vamos a dejar actuando las dos fuentes de continua, BBB y BCC. Entonces, el circuito me queda de la siguiente forma. Y voy a tener, fíjense, es el mismo circuito que habíamos visto antes. Si bien no lo habíamos analizado, lo habíamos visto. Voy a tener una alimentación
entre base y emisor y voy a tener una otra alimentación entre colector y base. Es decir, vamos a tener dos mallas. Una primer malla que es la malla de entrada y voy a tener una segunda malla, que es la que recorrí antes, que es la malla de salida. ¿Está bien? Y en las mallas, ¿qué hacemos? Aplicamos las leyes de Kirchhoff. ¿Y qué ley aplicamos de Kirchhoff? La ley de las mallas, o la que me dice que la sumatoria de las tensiones en una malla es 0. Entonces vamos a analizar la malla de entrada y el circuito que me queda es este. Solamente dibujo del circuito la parte que me interesa. Lo que no me interesa, o que no voy a analizar, no lo dibujo porque así me evito errores y no tengo contaminación visual del esquema. Entonces, si analizo esta malla, puedo escribir que la tensión del generador BBB es menos tensión del generador BBB menos la caída de tensión en RB, que es IB por RB, menos la tensión base emisor, es 0. Recuerdan que Kirchhoff, ¿qué decía? Que la sumatoria de las tensiones en una malla es 0. Y acá se cumple. Si yo de esta expresión despejo el valor de IB, me voy a encontrar que voy a tener que la corriente de base, es la tensión del generador menos la tensión base emisor sobre la RB. Y si ustedes miran un poquito esta expresión y la transforman un poquito, la modifican aplicando un poquito de matemática, van a encontrar que la corriente de base es menos 1 sobre la resistencia de base por la BBE más la tensión BBB sobre la resistencia de base. ¿Y esto qué es? La ecuación de una recta. Y a esa recta se la denomina recta de ataque de base. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto en los diodos, donde teníamos una recta de carga del diodo? Sí, esto es para buscar el Q también. Claro, bueno, acá vamos a tener en el circuito, en la juntura base emisor, que es un diodo, vamos a tener una recta de carga que se denomina recta de ataque de base. Nada más. Si yo ahora analizo la malla de salida, puedo escribir que la tensión BCC menos la caída en RC, que es IC por RC, menos la caída de tensión colector-emisor es igual a 0, y si despejo la corriente de colector es BCC menos BCE sobre RC, y trabajando un poquito esta expresión, me voy a encontrar que IC es menos 1 sobre RC por BCE, más BCC sobre RC, y esto se va a denominar recta de carga estática. Fíjense que siempre que se habla de recta de carga estoy hablando de la salida del circuito. En el diodo
como el diodo no tenía entrada y salida, es un es un dispositivo de 2 terminales, el diodo está siempre en la salida y siempre voy a tener una recta de carga, ¿ok? Sobre el mismo. En el transistor voy a tener una recta de ataque y una recta de carga. La recta de carga es la de salida y la de ataque es la que está en la entrada. ¿Bien? Ataque, salida, estática, entrada. Al revés. Ataque, entrada y carga, salida. ¿Sí? Bueno, si nosotros hacemos que la corriente de colector sea 0, voy a encontrarme que la tensión colector-emisor es la tensión de fuente, y es un punto para poder trazar la recta de carga. El otro punto lo hago haciendo que la tensión colector-emisor sea 0, y me voy a encontrar que la corriente colector va a ser la corriente máxima que va a poder circular por el circuito, y va a ser VCC sobre RC, y es el segundo punto para trazar la recta de carga. Sobre esa recta voy a tener el punto de trabajo Q, y me va a dar la tensión y corriente de colector, tensión colector emisor y corriente colector del transistor en el punto de trabajo. ¿Cómo se va a resolver? Bueno, va a haber una curva de salida del transistor que va a cortar la recta de carga estática y va a corresponder a la corriente de base que tiene en ese momento el transistor, y va a ser la corriente de base de trabajo, la IBQ. Qué fea que salió esa vez. Ahora, nosotros nos vamos a encontrar que la tensión base emisora en el punto Q en un transistor está entre 0,6 y 0,7 volt. ¿Por qué? Bueno, porque la juntura base emisora en un transistor es un diodo en directa. Cuando el diodo empieza a conducir, la tensión entre sus bornes es prácticamente constante. ¿Ok? Entonces, Sí. si yo supongo, tomo la tensión base emisor del punto de trabajo, que está entre 0,6 y 0,7 volt, puedo obtener una corriente de base. Es decir, si yo hago que esta tensión tome un valor de 0,6, 0,7 volt, voy a poder obtener una corriente de base. Una corriente de base que me va a permitir determinar la corriente a la cual va a trabajar el transistor. Ahora, conociendo esa corriente de base, ¿cómo? Conociendo la corriente de base, ¿cómo? La corriente de colector es la corriente de base por el HFE, puedo obtener la corriente de colector del punto de trabajo, y si tengo la corriente de colector del punto de trabajo, puedo obtener la tensión emisora del punto de trabajo. ¿Sí, no, más o menos? Sí, sí. Bien. Análisis dinámico. Vamos a suponer ahora que las dos tensiones de fuente son 0. Entonces me va a quedar este circuito. Cuidado.
para que el circuito funcione, yo necesito las tensiones estáticas y voy a necesitar la tensión dinámica. ¿Ok? Es decir, si yo no pongo las tensiones estáticas, el circuito no va a funcionar correctamente. ¿Está bien? Ok. Perfecto. Entonces, voy a tener una malla de entrada, que va a ser esta. Y si yo la analizo, me voy a encontrar que la juntura base emisor la voy a reemplazar por una resistencia dinámica de la juntura, del diodo de juntura base emisor. Entonces, si yo reemplazo a la juntura por esa RB, puedo calcular, puedo explicar a Kirchhoff diciendo que la tensión BB es la tensión del generador menos la caída en la resistencia RB, es decir, es BS menos IB por RB. Y si yo analizo la malla de entrada, me voy a encontrar con esto. Si bien no tengo generadores, se cumple la ley de Kirchhoff. Es decir, que la tensión colector-emisor va a ser menos la corriente colector por la resistencia RC. Y si yo escribo esta expresión de otra forma, voy a tener que la corriente de colector va a ser menos 1 sobre RC por la tensión colector-emisor. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué usted lo dice? No, yo no lo digo, apliqué un poquito de matemática. ¿Y qué ocurre acá? ¿Qué tengo acá? La ecuación de una recta que pasa por el origen, dependiente negativa, y como estoy trabajando con tensiones y corrientes dinámicas, estoy hablando de la recta de carga dinámica. ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Bien. Bueno, vamos un poquito. La resistencia de entrada del transistor, ¿a qué se va a deber? Y a la resistencia de la juntura y a la resistencia óhmica que presenta la base. Podemos indicar normalmente que la resistencia de entrada es la resistencia dinámica del transistor. Prácticamente podemos hacer una buena aproximación. En el transistor sabemos que la corriente del colector es prácticamente la corriente de emisor y es la corriente de saturación inversa por E a la BB sobre BT, donde I es la corriente de saturación inversa y BT es la tensión térmica. Por otro lado, la corriente de base es la corriente de colector sobre HF. Y si yo reemplazo, me voy a encontrar que la corriente de base es IS sobre HF por E a la BB sobre BT.
Y si calculo la derivada de IB respecto de B, voy a tener, ¿qué es? Me queda IBQ sobre BT. Y esto es la conductancia de entrada del transistor, y la resistencia de entrada del transistor es la inversa de la conductancia de entrada, y va a ser la tensión térmica sobre la corriente de base del punto de trabajo. Profe, me reventó la cabeza. Fue muy Ah, bueno. rápido. Fue muy rápido. ¿Dónde te perdiste? ¿Dónde te perdiste? Me perdí en la de IB, profe. Empezamos de nuevo. Acá te perdiste, acá. Ahí te perdiste. Sí, sí, ahí. Perfecto. Ya habíamos visto que la corriente de base era IC sobre HF. ¿Por qué? Nosotros habíamos escrito que la corriente del colector era HFB por la corriente de base, ¿correcto? Claro. Bueno, si esto lo paso dividiendo, me queda la expresión que tenemos acá, que IB es la corriente del colector sobre... ¿Eh? Ahí la interpreté, me había olvidado de eso. Perfecto. Entonces, de esta expresión que está acá arriba, lo que hago es reemplazar o sea, todo esto es IC. Claro, tal cual. Ahí le caché. Si lo divido por HF, tengo IB. Claro. Bueno, tengo corriente en función de tensión. Si saco la derivada, me queda la conductancia de entrada. Claro. Eso es algo que conceptualmente no lo tenía. ¿Qué? La derivada de la corriente siempre me da la tensión. Capaz No. que es algo que lo tenía que saber, pero no lo estaba viendo. No, fíjate una cosa. No te da. O sea, la derivada de la corriente no te da la tensión. Cuando vos tenés una I, que es una F de X, si vos le calculás la derivada de I, ¿qué haces? La derivada de I respecto de X, ¿correcto? Sí. Tal cual. Bien. Fíjate lo que yo tengo acá. Fíjate lo que yo tengo acá. Voy a borrar porque... Es la derivada de IB respecto de la tensión de base emisor. Claro, voy a sacar la derivada. Exacto. Voy a Es por sacar... la idioma directamente. Es por la idioma. Si Porque eso es la queda inversa. por... Claro, fíjate. Yo tengo IB en función de BBE. Tal cual. Entonces, Es una derivada. no, pará. Yo en esta expresión, ¿qué tengo? La corriente de base, función de la tensión base emisor. Claro. Y B es una función No sé quién habla. de la corriente, de la tensión base emisor. ¿Está bien? ¿Sí, no? Ahora, cuando yo le calculo la derivada IB, me queda derivada IB
respecto de BB, o sea, D diferencial IB dividido diferencial BB. ¿Ok? ¿Qué? Entonces, ¿Cómo, boludo? Si ahora le puse, no estaba apretando el botón. No fui yo, ¿eh? Ah, entonces fue el profesor. entonces, Pablo, tenés el micro abierto. Está duro. Se dio un palazo. Cagamos hasta las 3 de la mañana, güey. bueno, listo. Sí, profe, Profe, yo por lo menos me entendí. A usted al aplicar la derivada sobre B está dividiendo corriente sobre tensión y eso te da ganancia y eso te da conductancia. Sí, señor, exacto. Es ley de Ohm, es puramente ley de Ohm. Ahí es ley de Ohm. Antes era matemática. Sí, bueno, el problema Entonces, es matemático. como yo quiero la es res... reentendible la derivada esa, creo, ¿no? ¿Qué? Que digo que es reentendible esa derivada y creo que ya la habíamos hecho antes hace un... No sé si esta clase o hace una clase, puede ser. La del diodo, Claro, es exactamente igual. porque es un diodo, lo que estamos trabajando sobre un diodo. Claro, Claro. claro, sí es un diodo. Por eso es exactamente igual, digo. Y sí. Y me queda que la resistencia base emisor, que es la inversa de la conductancia base emisor, es la tensión térmica dividido la corriente de base. Tienen el micro abierto, guarda. ¿Está bien? Sí, profe, excelente. Perfecto. Buenísimo. Y entonces, la corriente de base la podemos calcular como la tensión del generador BS sobre la suma de las dos resistencias, RB y RB. Ahí sí, recontrarrele de Ohm. Sí, exacto. Como normalmente la resistencia que tengo en base es mucho más grande que la resistencia de entrada del transistor, la corriente de base es aproximadamente la tensión del generador sobre la resistencia de base. Como la tensión de generador es Bs pico por el seno de omega t, la corriente de base va a ser de la forma Ib pico por seno de omega t, y como es lineal la relación, van a seguir siendo de las mismas formas. Y lo puedo calcular la corriente de base pico tomando el valor de tensión pico del generador sobre la resistencia de RB. Profe, ¿lo puedo interrumpir un cachito? ¿Sí? Una pregunta. En general, ¿cómo se determina la resistencia dinámica de base emisor si es que necesito saberlo? BT sobre IBQ. BT sobre IBQ. Y si no tengo esos datos, ¿eso se puede sacar de las hojas de datos de alguna manera? Hay gráficos, hay gráficos en la hoja de datos que te vas a encontrar que RBE va a ser HIE y vas a tener HIE en función de la corriente colector. O sea, lo saco a través de dos gráficos, por ejemplo. No. De datos. El fabricante te va a dar una gráfica que va a ser HIE, que es RB, que vamos a ver que es lo mismo. Igual, no parece difícil estimar el valor, porque BT No. es muy, o sea, lo redondemos mucho, 25 milivolts. Y, sí, y el otro se saca por circuito. El circuito, exacto. Fíjate, igual tenés una curva que te la va a dar un fabricante que va a ser HIE en función de ICQ. Entonces vas a entrar con el valor de ICQ y obtener el valor de HIE que tiene, que es la RB. O es un valor aproximado de la RB. ¿Está bien? Bueno, gracias. Perfecto. Bueno, la tensión base emisor va a ser de la forma senoidal y
voy a poder calcularla como el pico de la corriente de base por la RB. Y como la corriente de colector es HFE, como la corriente de colector es HFE por IB, puedo obtener el valor de pico de corriente de colector. Porque conozco el valor pico de la corriente de base. Y como hay una proporción lineal, hay una constante que es HFE, la corriente de colector también va a ser senoidal. Y aplicando la ecuación de la recta de carga dinámica, voy a poder obtener el valor pico de la tensión colector-emisor, que también va a ser una señal senoidal. Y el valor pico lo puedo calcular como el valor pico de la corriente de colector por la resistencia RC. Pero ahora, Esto igual sería cuando tenés una corriente alterna es, ¿se llama? Superpuesta. sí señor, es eso, correcto. Y fíjense una cosa. Acá nadie dijo nada. Aparece un signo menos. ¿Sí o No, no? parece que también en la Es otra. porque el transistor va a invertir esa señal. Claro. Sí, No, no es correcto. porque va de colector a emisor y tendrás que lo vemos al revés, y como en vez de escribir BS, escribimos BC, BCE, BCE. ¿no? Menos BC. Claro, pero Lo veo fíjate, por eso, no por otro motivo. claro, pero fíjate una cosa. Pero eso Si no yo se voy entiende al por la circuito de la malla de salida, Claro, cuando analizás la malla te das cuenta. Ah, si pues. yo voy Yo al lo que circuito, veo es así, cuando vos tenés un envase, tirás a más el colector, por eso es que lo invertís. ahí vamos bien. Como yo tengo el circuito de la malla de salida de esta forma, la tensión colector-emisor Ah, claro. fíjense, la tensión colector-emisor y la tensión en RC, las dos apuntan para el mismo lado. ¿Sí o no? Sí. Y en un transistor, ¿qué tiene que ocurrir? Perdón, en una resistencia, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Qué tensión? ¿Qué? En una resistencia, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Qué tensión y Que corriente? tienen que ir para sentidos opuestos. Exacto. Tensión y corriente tienen sentido opuesto, pero como la corriente de colector y la tensión en RC tienen el mismo sentido, tengo que poner el signo menos. Claro. Ahí tenemos la explicación matemática. Si nosotros volvemos a donde estábamos, si nosotros ahora tomamos la aplicación, la interpretación electrónica, si esta es la corriente, si esta es la corriente de colector, Es un pico, o sea, empezaría con un pico negativo, estaría desfasado eso. la tensión colector-emisor está en contrafase. Sí, señor. Claro. Pero por otro lado,
Por otro lado, la corriente de base y la corriente de colector tienen el mismo signo. ¿Sí o no? Claro. Eso me está diciendo que la corriente de base está en fase con la corriente de colector. Y como yo en la malla de entrada tenía esto, por acá teníamos la corriente de base y acá tengo la tensión base emisor, y como tengo un circuito resistivo, tensión y corriente siempre están en fase en un circuito resistivo, ¿qué me dijo? Me dice que la tensión base emisor está en contrafase con la tensión colector emisor. Invierte. Exacto, es decir, que la salida está invertida respecto de la entrada. ¿Vamos bien? Sí, sí. Hasta el perro entendió, profe. Sí. Bueno, la corriente de base real en el circuito va a ser la suma de la corriente de base del punto de trabajo más la corriente senoidal. La tensión base emisor del circuito va a ser la tensión base emisor del punto de trabajo más la tensión senoidal que recibe base emisor. La corriente de colector va a ser la suma de la corriente de colector del punto de trabajo más la corriente senoidal, y la tensión colector emisor va a ser la tensión colector emisor del punto de trabajo más la tensión senoidal de colector emisor. ¿Vamos bien? Es decir, que voy a tener una superposición de una señal continua con una señal alterna. En general me voy a encontrar acá sin indicar quién es el parámetro, me voy a indicar con una constante y sobre esta constante montada una senoidal. Esta constante va a estar determinada por el punto de trabajo y esta senoidal va a ser la señal. La señal que maneja el circuito. ¿Está bien? Sí, no, más o menos. Sí, sí. Sí, sí, se entiende. Perfecto. Es como una componente continua. Es una componente continua o es una alterna. Y podemos hablar de ganancia de tensión o transferencia de tensión como el cociente entre la tensión colector emisor y la tensión base emisor del transistor, y podemos hablar como ganancia de tensión del sistema la relación entre la tensión colector emisor y la tensión del generador. Podemos también hablar de ganancia de corriente, como la relación entre la corriente de colector y la corriente de base, y podemos hablar de una ganancia de potencia como el producto del módulo del producto de la ganancia de tensión por la ganancia de corriente.
Sí. No, más o menos. ¿Cómo, profe? Perdón, ahí me perdí un poco. ¿Dónde te perdiste? Al principio me quedé como... Podemos hablar de ganancias o de amplificaciones a la relación entre un valor de salida y un valor de entrada. ¿Está bien? Si Sí. yo tomo como valor de salida la tensión colector-emisor y como tensión de entrada la tensión base-emisor, voy a tener la ganancia del transistor como el cociente entre BCE y BBE. Ok. Ahora, si ese parámetro de entrada lo refiero al generador, voy a tener la ganancia de tensión del sistema, de todo el amplificador. Claro, ¿y por qué es negativo? Ahí es lo que me marea. ¿Por qué es negativo? ¿Te acordás que la tensión colector-emisor estaba opuesta en fase? Ah, claro, está bien, sí, está bien. Claro, porque Por sale eso. invertida, tal cual. Exacto. Bueno, Venturino lo arranca de acá, profe. Venturino ¿Eh? arranca de acá. Que Venturino arranca en TC1 de las ganancias directamente. Está Y bien. cuando arranca de las ganancias, empieza a decir todo eso que explicó, pero para atrás. Ah, está bien. Bueno. No, igual Bueno. me gusta más de esta forma porque vi las mallas y todo y entiendo por qué es negativa. O sea, cuando la veo así con Venturino me rompe la cabeza. Bueno. Está bien. Bueno. Vamos al simulador. Porque como no podemos armar el circuito, tenemos que simular. Vamos al primer circuito. ¿Esto en clases presenciales que si hubiese hecho el circuito, profe? ¿O? No, tenemos un transistor ideal y esto no lo podemos hacer. Si hubiéramos ido algún día al laboratorio y hubiéramos medido. O sea, pero no tenemos un transistor ideal, tendríamos que haber usado uno real. Y sería lo que vamos a ver no sé si en un rato o mañana, o el viernes próximo. ¿Está bien? Bueno, a ver. Yo tengo este circuito que es el que vimos hace 10 minutos. Y en este circuito voy a tener una fuente de tensión de 12 volt en colector, una fuente de continua de 5 volt en base. Voy a tener un generador senoidal que me va a entregar una tensión de 3 volt de pico a una frecuencia de 1 kHz. Y voy a tener una resistencia en colector que va a ser de 62 ohm, una en base que va a ser de 4,3 kilo ohm, y mi transistor que es el Kubrick N, que es un transistor ideal porque el modelo lo considera como ideal, tiene esta característica, tiene un HFE de 100. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Entonces, yo les diría que tienen que hacer lo siguiente ahora. Calcular la tensión colector-emisor del punto Q, la corriente de colector del punto Q, la corriente de base del punto Q. Una consulta. Sí. Puede ser las tensiones de trabajo, de punto de trabajo, puede ser distinta dependiendo del transistor, ¿no? Sí, seguro. Dependiendo del transistor y del circuito.
Y de circuito, tal cual. Bien. Bueno, Y otra cosa que les voy a pedir que calculen es la RB, la BB, la BB pico, la corriente de base pico, la tensión colector emisor pico y la corriente de colector pico. ¿Está bien? Profe, la fuente alterna, ¿cuánto es? ¿3 qué? 3 volts. Bueno, perfecto. ¿Cuánto tenemos? ¿Un mes? 5 minutos. No, a ver. 8. A ver. Vamos a